Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Incrédula, una generación insatisfecha, que vemos que el problema no era Juan el Bautista, porque ellos no podían hablar de la integridad de Juan el Bautista, no podían decir algo malo de Juan el Bautista, sino más bien lo único que decían era: demonio tiene, porque este hombre llamaba al arrepentimiento, porque el mensaje de este hombre era: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero recuerdan que esta imagen de Juan el Bautista está describiendo, ¿no es cierto?, esta imagen del funeral, o sea, de esta parte triste, de esta parte del corazón de la persona que necesita darse cuenta que está muerta en sus delitos y pecados, que primero necesita entristecerse por su pecado delante de Dios para luego regocijarse por el perdón que viene a través de Cristo Jesús. Y eso vemos en la segunda parte, en el versículo 34. En el versículo 34, y aquí nos quedamos en la explicación la anterior semana. Vimos el rechazo a Juan el Bautista, el que hablaba del arrepentimiento, pero ahora vemos el rechazo ¿a quién? Al Hijo del Hombre. El rechazo al Hijo del Hombre. Jesús contrasta con la vida de Juan el Bautista. Dice: vino Juan el Bautista y ustedes decían que él tiene demonio. Y ahora también viene el Hijo del Hombre. Y dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Y qué dicen? Y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Amigo de quién? De publicanos y de pecadores. Con Juan el Bautista era la acusación: él no se lleva con nadie. Él está solamente predicando. Vive una vida austera, vive una vida ascética. Pero ahora el problema con Jesús, ¿cuál es? Se junta con todos. La excusa de una generación insatisfecha. Pero es interesante que lo primero que nos habla Lucas es primeramente con este título que se atribuye a Jesús. Este título que nos dice en el versículo 34, vino el Hijo del Hombre. Y debemos entender que este título no es accidental, porque Jesús lo usa con frecuencia y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y yo creo que aquí indica no solamente la humanidad de Jesús, sino también indica su estatus como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque si vamos a Daniel capítulo 7, y ustedes pueden leerlo en casa, pero en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, hablando de Jesús, Daniel dice: y vi a uno como el Hijo del Hombre. Hablando de la persona de Jesús, apuntando al Mesías que iba a venir, que iba a vivir un estilo de vida plenamente humano, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, pero que vino a hacer algo que con los fariseos y los escribas no calzaba bien. Nos dice que era un comilón y un bebedor de vino. ¿Qué están diciendo ellos acá? Simplemente están describiendo la vida social de Jesús en contraste con la austeridad ascética de Juan. Es decir, Jesús no evitaba el compartir con la gente, sino más bien Jesús utilizaba cada reunión que él tenía ¿para qué? Para hablarles del Evangelio. Ese era Jesús. Jesús se reunía con la gente para hablarles del Evangelio. Pero ¿cuál es la acusación que traen los escribas y los fariseos en contra de Jesús? Primeramente, comilón. Este es un tema despectivo, el cual utilizan contra Jesús. Es un tema despectivo que significa un glotón. ¿Ok? Un glotón. Alguien que no tiene control para comer. Y yo creo que algunos de nosotros tal vez tenemos ese problema, ¿no? Pero Jesús no tenía ese problema. Pero lo acusan. Lo acusan. Y no lo acusan solamente de ser un glotón o alguien sin control, sino también lo acusan de ser un bebedor de vino. Un bebedor de vino. Y es interesante que esta frase, esta expresión usada, bebedor de vino, en la traducción griego del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 20,
se utiliza para hablar de un hijo rebelde y de un hijo desenfrenado. Están calumniando a la persona de Jesús por el mensaje que él traía, por el mensaje que él estaba predicando, porque él se estaba juntando con las personas que los fariseos y los escribas veían como indignas del evangelio. Los veían como que no se merecen el perdón, los veían como los perros, como personas alejadas de la gracia de Dios. Y la última acusación es que es un amigo de publicanos y pecadores. Es un amigo de publicano y de pecadores. Y si ustedes conocen la cultura judía un poco, esto implicaba contaminación moral y religiosa. ¿Ok? Es decir, están diciendo Jesús come con los publicanos y pecadores que son impuros religiosamente, que son impuros ceremonialmente, y por lo tanto Jesús también es impuro. Es una acusación grave. Luego en Juan 10 le van a decir el demonio tiene. Se está fuera de sí, está loco. Pero si ustedes se dan cuenta, la generación insatisfecha, la generación incrédula, siempre va a buscar una excusa para no escuchar el mensaje que viene de parte de Dios, para no escuchar al mensajero que viene de parte de Dios, para negar el mensaje de que solamente Jesucristo puede salvar. Y la religión establecida se escandalizaba de Jesús, porque Jesús comienza a sentarse con publicanos. ¿Recuerdan cuando llama a Mateo? Y Mateo va con Jesús a su casa y hay más publicanos en la casa de Mateo, en donde Jesús predica el reino de Dios. Jesús comienza a enfocarse en la gente que ellos rechazaban. Y sus críticos lo ven como un escándalo, pero podemos ver precisamente en la persona de Jesús la manifestación de la gracia abundante de Dios, que el Hijo del Hombre, Dios mismo en la carne, ¿vino a qué? Vino a habitar entre seres humanos pecadores. Dios mismo se hizo carne para habitar en medio de pecadores. Y por eso, si pensamos un poco en la figura del versículo 32, donde dice, os tocamos flauta y no bailasteis, está diciendo, hicimos fiesta. Es decir, abundante gracia. Pero aún así, ¿ustedes qué dijeron? No, es amigo de pecadores y amigo de publicanos. Excusas. Y por eso se escandalizaban los fariseos, porque decían, si Jesús realmente es quien dice ser, ¿cómo podía sentarse a la mesa con los inmundos? ¿Cómo podía venir a morir por estos pecadores? ¿Cómo podía Jesús venir a morir por un cobrador de impuestos? ¿Cómo? Pero Jesús, mis hermanos, trae las buenas nuevas del cielo, de que la salvación no es acerca de separación ritual, no es acerca de cumplir un rito o de cumplir ciertas cosas, sino la salvación es la gracia transformadora de Dios al corazón de un pecador que necesita de Cristo. Pero para el religioso, no. Siempre encuentra excusas para no obedecer al mensaje del Evangelio. Y mis hermanos, esto nos pone a pensar a nosotros mucho acerca de quién nosotros pensamos que realmente somos. Porque podemos pensar que nosotros nos merecemos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y podemos pensar que tal vez es un privilegio para Jesús venir y salvarme. Pero Jesús mismo dijo, yo vine por los enfermos. Porque los sanos no necesitan doctor. ¿Quiénes necesitan doctor? Los enfermos. Y los fariseos y escribas pensaban que eran sanos. Pero Jesús está diciéndoles esto para que ellos entiendan, ustedes están enfermos también. Pero mis hermanos, cada generación encuentra una excusa para no obedecer el mensaje del Evangelio. Cada generación encuentra algo en el mensajero. No, pero el hermano es muy chiquito. No, pero es muy feo.
No, pero es muy alto. No, pero es muy cafecito. No, pero es muy blanquito. No, pero mira la familia. No, pero mira esto. Y mis hermanos, excusa tras excusa tras excusa. Pero no nos enfocamos en lo que realmente Cristo quiere hacer con nosotros. Y por eso yo creo que Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, cuando dice, ¿no es cierto?, que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Es interesante esta figura que utiliza Jesús también en Lucas 7, cuando dice, hey, les llamamos a fiesta y no quisieron, ¿no es cierto?, estar en la fiesta, regocijarse, le llamamos a llorar y tampoco quisieron llorar. Entonces con Juan viene el tiempo de la predicación, de decir, hey, arrepiéntanse. Y con Jesús viene la persona que puede perdonarles si se arrepienten. Y hay fiesta en el cielo. Hay gozo en el cielo por uno que se arrepiente. Por uno que se arrepiente. Pero mis hermanos, las generaciones siempre buscan una excusa para no obedecer el mensaje del Evangelio. Y mis hermanos, si pensamos en la persona de Jesús, porque pueden decir, ok, Juan el Bautista, ¿no es cierto?, humano. Juan el Bautista no era exento de pecado. ¿Ok? No era exento de pecado. Juan el Bautista era propenso a pecar. Él podía pecar y seguramente lo hizo. Pero mis hermanos, Jesús fue rechazado no porque vivía en pecado o podía pecar. Él era santo. No había la posibilidad de que él peque. No tenía una naturaleza como nosotros, pecaminosa. Pero a él lo acusan de acercarse demasiado ¿a quién? A los pecadores. Lo acusan de acercarse demasiado a los que necesitan salvación. Y los críticos de él no podían tolerar, mis hermanos, que él era la puerta para entrar al Padre. Jesús, la puerta para entrar al Padre. Y mis hermanos, lo acabamos de leer en Juan capítulo 10. Jesús lo dijo, yo soy la puerta. El que entre a través de mí será salvo. Pero mis hermanos, el corazón incrédulo siempre encontrará una excusa. Siempre encontrará una excusa para no obedecer la palabra del Señor. Siempre encontrará una excusa para no seguir a Cristo Jesús. Siempre encontrará una excusa para decir esto sí, esto no. Si el predicador es austero, lo llaman radical. Si es compasivo, lo llaman permisivo. Y mis hermanos, el problema no es el mensajero, el problema es la resistencia a la verdad. Por eso Romanos capítulo 1 nos dice, ¿no es cierto?, que a pesar de la evidencia que tienen de la existencia de Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Suprimen la verdad, se oponen a la verdad. El no creyente se opone a la verdad, no es que solamente no le importa, sino que se opone. Y cuando vemos gente que rechaza a Jesús, mis hermanos, podemos entender esto. Y uno dice, ¿cómo no puedes creer en Jesús? El Hijo del Hombre, Dios mismo en la carne. Pero mis hermanos, esas son las características de esta generación. Esas son las características de esta generación. Y tenemos que evaluar nuestro corazón, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar nuestro corazón a la luz de realmente quién es nuestra motivación para vivir. ¿Okay? ¿Quién es nuestra motivación para vivir? No pueden ser las circunstancias, porque las circunstancias van a hacer que nosotros escojamos cuándo queremos obedecer al Señor y cuándo no. Debe ser la persona de Cristo Jesús mismo. Y por eso, para finalizar esta sección, vemos la vindicación de la sabiduría de Dios. Versículo 35. La vindicación de la sabiduría de Dios. Porque acá, mis hermanos, de esta parte nos va a hablar al corazón de una manera impresionante. La vindicación de la sabiduría de Dios. Versículo 35. Cuando acusan a Juan el Bautista de tener demonio, acusan a Jesús de ser amigo de publicanos y pecadores, de traer la gracia del cielo, Jesús dice algo interesante y esta es la conclusión de esta sección. Dice más. ¿Cómo concluye Jesús? Es decir, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba real de que el mensaje realmente es poderoso? Dice, más la sabiduría es justificada o vindicada por todos sus hijos. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de que la sabiduría es justificada o vindicada por todos sus hijos?
Y Jesús concluye con esta afirmación poderosa, y es interesante que primero utilice esta palabra que se llama vindicar o justificar. Tiene varios significados esta palabra justificar o vindicar. Uno de ellos puede ser vengar, venganza. Es el significado más antiguo. Implica tomar justicia por su propia mano ante una ofensa o un daño recibido. Es decir, podría decir alguien, y el hermano juró vindicar la muerte de su hermano. Segundo, de defender. Se refiere a la acción de proteger, de respaldar a alguien que ha sido calumniado, de alguien que ha sido injustamente criticado. Es una defensa en contra de esa persona. Esto se usa normalmente en la restitución del honor, de la reputación de alguien. Y por último, como recuperar, que puede significar recobrar algo que legítimamente le pertenece a alguien. Acá se refiere como a la manifestación de la perseverancia para reclamar algo que es mío. Voy a vindicar, voy a recuperar lo que es mío. Y acá es interesante cómo le está utilizando Lucas, esta palabra de justificar. Yo creo que le está utilizando en el sentido de esto. ¿Ok? La gente está calumniando ¿a quién? A Jesús, y están calumniando a Juan el Bautista. Pero ¿cuál es la prueba de que ellos están mal? No Jesús y Juan el Bautista, sino los que están calumniándoles. ¿Cuál es la prueba tangible? ¿Cuál es la prueba que podemos ver realmente y decir, no, ellos están equivocados porque el mensaje que trae Jesús, el mensaje que predicó Juan el Bautista realmente tiene poder? Y acá Jesús utiliza la palabra sabiduría y la utiliza de una manera personificada. Es como que la sabiduría fuera una persona. ¿A qué se refiere esto? Eso lo hace en Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31, para hablar de la sabiduría personificada. Y yo creo que acá, cuando Jesús está hablando de la sabiduría, yo creo que el Señor Jesús está hablando del plan de Dios manifestado a través del mensaje de Juan y luego el mensaje de su Hijo Jesucristo. Y aunque los hombres lo rechacen, ¿quiénes son los que realmente lo reconocen? Aunque los hombres lo rechacen, aunque los hombres calumnien la persona de Jesucristo, aunque los hombres calumnien el mensaje de Juan, ¿quiénes son los que realmente, mis hermanos, demuestran, reconocen, justifican que este mensaje es verdadero? ¿Quiénes? Es casi interesante, porque dice ¿quién? Sus hijos. ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién, mis hermanos? Y acá es muy importante que podamos entender esto, porque en otras palabras lo que está diciendo Lucas en este contexto es que la generación incrédula critica, la generación incrédula calumnia, la generación incrédula dice, no, ese mensaje no es para mí. Pero mis hermanos, los hijos de la fe demuestran que la sabiduría de Dios no falla. La vida transformada de un hijo de Dios por la gracia del mensaje del Evangelio de Jesucristo les demuestra a los calumniadores y a los que están acusando que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. Y por eso si leemos Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Comencemos desde el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, mis hermanos,
El Evangelio no trabaja en vano en la vida de los que creen. Y esto es hermoso y necesitamos procesarlo porque incluso en 1 Corintios capítulo 1, versículos 24 y 25 nos dice que Cristo es la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Entendemos esto? Y mis hermanos, dice que lo que parece locura para el mundo, el mensaje de la cruz, es que para los creyentes es poder de Dios. Es poder de Dios. Y no solamente eso, sino que Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18 nos dice que la sabiduría de lo alto se confirma a través de los frutos de justicia y de paz. Mis hermanos, ¿qué demuestra? ¿Qué demuestra? Que el Evangelio tiene poder para salvar, para transformar sus vidas y mi vida, siendo vividas para la gloria de Cristo. Esa es la evidencia más grande. Y es hermoso, mis hermanos, cómo Dios siempre justifica, Dios siempre vindica su sabiduría a través de la historia. Por ejemplo, los profetas que fueron amados, rechazados. Los profetas fueron asesinados, pero sus palabras se cumplieron. Es decir, el Señor cumplió las palabras a través de sus profetas. Cristo, mis hermanos, fue rechazado. Fue asesinado en la cruz, pero resucitó al tercer día. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, mis hermanos, sino que siempre cumple su propósito en los hijos de Dios. La iglesia perseguida por imperios. Desde el libro de los Hechos, mis hermanos, la iglesia es perseguida. Y en Hechos capítulo 5, versículo 39, si van conmigo, por favor. Hechos capítulo 5. Si ustedes recuerdan cuando vienen delante de Gamaliel, porque querían apagar el mensaje que se está propagando, quieren perseguir a los creyentes. Y en el versículo 38 dice lo siguiente, este es Gamaliel hablando, uno de los hombres más sabios en el pueblo judío. Dicen, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pedro y de Juan. ¿Ok? Y dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué? No la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y mis hermanos, en un mundo que se parece mucho a la generación pasada, ustedes predican el evangelio a alguien, ¿qué les dicen? Ah, estás loco, eso no es para mí. ¿Ok? Tienes demonio, estás endemoniado. Me traes un mensaje que no tiene sentido. Pero mis hermanos, vemos a lo largo de la historia que esta sabiduría de Dios parecía que había fracasado, parecía que no iba a avanzar, parecía que el mundo la iba a opacar. Pero mis hermanos, los frutos de esa fe genuina y la obediencia la reivindicaron a través de la historia. Y mis hermanos, nosotros somos el fruto de hombres y mujeres de Dios, siendo hijos de Dios, demostrando y dando evidencia, mis hermanos, que Dios realmente tiene poder para transformar aún al más pecador. Y mis hermanos, los críticos de Juan y de Jesús pensaban que podían descalificar la obra de Dios, diciendo, Juan tiene demonio, Jesús es un glotón, es alguien que solo pasa de fiesta en fiesta. Pero la verdadera sabiduría de Dios, mis hermanos, se confirma en los frutos. ¿Cómo? Vidas transformadas. Vidas transformadas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, la vida transformada no es para que nosotros podamos sentirnos mejor con nosotros mismos. No es para nosotros. Es para que nuestras vidas puedan ser evidencia clara de la sabiduría eterna de Dios, en el poder que Cristo Jesús tiene para transformar un corazón como el nuestro. También comunidades renovadas, comunidades de fe como estas, iglesias que son firmes
a llevar la verdad del Evangelio a todo lado. Iglesias que son firmes con familias que realmente viven el Evangelio en sus hogares. Y mis hermanos, hay tantas personas tratando de ridiculizar el Evangelio, y con el internet podemos ver aún más cómo existen personas a lo largo de la historia que quieren negar la fe, que quieren negar la existencia de Jesús, que dicen Jesús nunca existió, que dicen, bueno, si no existió, por lo menos el mensaje está acá, que dicen que la palabra de Dios no es la autoridad final de parte de Dios, que quieren añadir libros a la palabra de Dios. Y mis hermanos, todo el mundo trata de ridiculizar el Evangelio. Pero la existencia, mis hermanos, de creyentes regenerados, de creyentes que viven para Cristo, de iglesias fieles, mis hermanos, es la mayor evidencia de que el plan de Dios es sabio y es perfecto. Es la gran evidencia de que Dios no se equivocó. Es la gran evidencia de que el mundo rechaza a Cristo, rechaza el mensaje de Cristo. Pero el enemigo no ha vencido. ¿Por qué? Porque hay vidas transformadas acá esta mañana, que son evidencia, mis hermanos, de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y mis hermanos, Darrell Bock, un comentarista, en su libro Comentario de Lucas, dijo lo siguiente: la declaración final, la sabiduría es justificada por todos sus hijos, funciona como un proverbio. La sabiduría de Dios en enviar a Juan el Bautista y a Jesús es vindicada ¿en qué? En frutos, en los frutos que produce en aquellos que responden con fe. Joel Green dijo lo siguiente: la sentencia proverbial, la sabiduría es justificada a través de sus hijos, señala que a pesar del rechazo general, los hijos de la sabiduría, los que responden a la obra de Dios en Juan y en Jesús, demuestran realmente la veracidad del plan divino. La veracidad del plan divino. ¿Cuál plan? El plan del Padre, de enviar al Hijo para preparar un pueblo para sí, una novia sin mancha, y de enviar al Espíritu Santo, para que tengamos un nuevo corazón y al ser parte del nuevo pacto podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mis hermanos, nadie pudo truncar el plan de Dios. Aún el rechazo de los propios religiosos del primer siglo, que quisieron apagar el Evangelio y lo hicieron a través de crucificar a Pedro, de acuerdo a la tradición, boca abajo. Lo hicieron cortando la cabeza al apóstol Pablo. Lo hicieron matando a Jacobo, apedreando a Esteban. Y no diría, yo creo que el Evangelio va a apagarse. Pero mis hermanos, se expandió, y vemos en el libro de los Hechos que el Evangelio comienza en Jerusalén y se expande hasta lo último de la tierra. Eso no habla, mis hermanos, de la valentía del ser humano que lleva el Evangelio. No, eso habla de la sabiduría eterna de Dios, de trazar un plan que Él se propuso en la eternidad y de cumplirlo a pesar de todo, y de cumplirlo en la vida de sus hijos. Y mis hermanos, nuestras vidas, mis hermanos, no son producto del accidente, no son producto del azar. Mis hermanos, como creyentes, nuestras vidas son el producto de un plan más grande que el nuestro, de un plan que vino de parte de Dios. Y mis hermanos, al final la obra de Dios se prueba en sus frutos. No importa cuántos critiquen el Evangelio, no importa cuántos se opongan al Evangelio, la verdadera fe demuestra que la sabiduría de Dios es perfecta. Mis hermanos, ¿cuál es la mejor defensa que podemos hacer del Evangelio nosotros? Pararnos en la calle con un parlante y gritar a todo el mundo. Hay maneras y maneras en las cuales podemos nosotros presentar el Evangelio. Pero no hay defensa mayor que una vida transformada. No hay defensa mayor que un hijo de Dios que vive de acuerdo a su Señor. De un hijo de Dios que vive una vida centrada en su Señor. Y mis hermanos, la generación incrédula son como niños caprichosos, nunca satisfechos, siempre críticos, nunca obedientes.
Pero mis hermanos, nosotros no somos de los que retroceden, como dice el libro de Hebreos, para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Y la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿cómo respondemos al mensaje de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo al mensaje del Evangelio? ¿Nos escondemos en excusas? ¿O realmente entendemos el plan de Dios trazado desde la eternidad en amor para darle a su Hijo una iglesia, para presentarla santa? Mis hermanos, esto debe estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos, mis hermanos, ¿realmente estamos viviendo vidas transformadas que realmente son la evidencia de que el plan de Dios sigue en marcha? ¿O realmente estamos ridiculizando el Evangelio? ¿Por qué? Porque mi vida no está viviendo como el Evangelio demanda de mí. ¿O realmente somos hijos, mis hermanos, de la sabiduría, como dice acá, personificada, cuya vida misma se convierte en la evidencia de que hay un Dios que es totalmente sabio, plenamente justo? Y mis hermanos, la sabiduría de Dios no necesita defensores sofisticados, necesita hijos que vivan este Evangelio. Y cada creyente regenerado, mis hermanos, es el argumento más contundente de que el plan de Dios es sabio, es perfecto y es victorioso. Cada vida transformada es el mejor argumento de la sabiduría de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Tenemos un gran desafío como iglesia, mis hermanos, porque en el primer siglo muchos buscaban razones para no creer. Pero la verdadera fe, mis hermanos, reconoce tanto la severidad del llamado al arrepentimiento, así como el perdón que ofrece Cristo Jesús. En esa sabiduría divina, ese mensaje de arrepentimiento y fe. Y así como en cada generación, mis hermanos, ahora estamos en el siglo XXI, toda generación comparte la tendencia de criticar lo que no encaja en sus expectativas. Pero Jesús nos muestra que la sabiduría de Dios se valida en los frutos de justicia, no en la aprobación cultural. Mis hermanos, les animo a que sus vidas sean vidas que defienden la verdad de Dios a través de mostrar el poder de Dios no solamente para salvarlos, sino para santificarlos. Que los que rechazan el Evangelio no puedan utilizar una excusa de decir, mira, el hermanito sigue a Cristo, pero su vida como que está yendo totalmente opuesto a seguir a Cristo. Sino que la gente que rechaza el Evangelio no lo haga a causa de una vida que no está siendo vivida para la gloria de Cristo. Mis hermanos, necesitamos realmente convicción en el corazón de que nuestra vida fue puesta para vivirla para la gloria de Cristo. Necesitamos entender esto, mis hermanos. Y cuando predicamos el Evangelio, recuerden esto, ¿cómo podemos ser evidencia para un mundo rebelde que está rechazando el Evangelio? Mis hermanos, no mayor testimonio que una vida transformada por la gracia de Dios. No hay mayor testimonio que una vida transformada por la gracia de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por su palabra esta mañana. Gracias Dios porque a través de Cristo Jesús tenemos vida nueva. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin poder responder a su Evangelio, Señor, pero en su gracia, usted quitó la venda de nuestros ojos y nos permitió ver a Cristo, la hermosura de Cristo, su sacrificio completo en la cruz. Y nos trajo a ser parte de su iglesia. Y gracias, Señor, porque más allá también nos dio un nuevo corazón para que podamos adorar en espíritu y en verdad, para que podamos acercarnos no a nuestras propias fuerzas, sino Cristo en nosotros, ya no con una meta de ser mejores personas, sino con la meta de parecernos más a Cristo. Y gracias, Señor, porque de usted viene la salvación y también de usted viene, Señor amado, el poder para nuestra santificación progresiva. Y rogamos, Señor amado, que Christ Community Church pueda ser una iglesia que es un testimonio
que es la evidencia tangible de que la sabiduría de Dios es perfecta, que su plan se cumple, que no hay nada ni nadie que pueda truncar el plan que fue trazado desde la eternidad. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y hermanas presentes esta mañana. Padre, usted conoce las necesidades de cada uno del corazón de nosotros, Señor amado. Y ruego, Padre, que su palabra penetre en nosotros, Señor y Dios. Que parta absolutamente todo, Señor amado. Y que podamos madurar, Señor y Dios, crecer en la fe, no para nuestro propio beneficio, sino para que la gente pueda glorificar el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.